Eh, Buenas tardes o buenas, cuando lo vean. Este video tiene como objetivo desarrollar el tema del cálculo de alcantarillado domiciliario, para lo cual, como primera parte, vamos a irnos al RIA, al Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, el cual ustedes tienen en su plataforma. Y nos vamos al título 7 como ustedes lo ven en pantalla y que vimos en clase. Lo primero, antes de ver un plano o desarrollo de cálculo, es ver qué nos dice el RIA o el reglamento respecto a las condiciones o qué debemos cumplir para que este diseño sea el apropiado y cumpla con lo que nos exige. Voy a ir a lo sustancial para no hacer largo el video y ustedes tienen como, o digamos, deberían leer todo lo que tiene que ver con los alcances que tiene el RIA sobre esto. Me voy a, a lo que tiene razón, por ejemplo, con el artículo 87, dice, los diámetros de las tuberías horizontales y verticales y de las pendientes de las primeras se fijarán mediante cálculo racional que corresponde a los anexos 6A y 6B. El diámetro nominal de la unión domiciliaria será de 100 milímetros. Esta es la tubería que está desde la cámara domiciliaria y empalma con el colector. No podrá haber disminución de diámetros agua abajo del sistema, aunque haya fuerte aumento de pendiente. O sea, nosotros partimos con un diámetro como 100 y debemos terminar en 100, en ningún caso reducirlo. A lo más va a aumentar el diámetro y va a depender de lo que nos indique los anexos 6A y 6B que vamos a ver a continuación, que tiene que ver más bien con el cálculo. El artículo 88 dice, la pendiente de diseño de las tuberías que conduzca materiales fecales o grasosas podrá fluctuar entre un 3 y un 15%. O sea, todos los tramos que hagamos dentro de nuestro proyecto de alcantarillado domiciliario no puede ser inferior a 3% y no puede ser superior a un 15%. O sea, está enmarcado entre un 3 y un 15%. Y dice y hace una anotación, el RIA, que sin embargo se podrá considerar una pendiente mínima de hasta un 1% en aquellas tuberías ubicadas en losas o en otros casos especiales debidamente justificados. ¿Qué significa esto? Edificios o edificaciones que tengan losas en las cuales las tuberías van bajo la losa y tienen pendientes mínimas para efectos de no provocar problemas con los cielos falsos o el desarrollo de las mismas. Otro punto dice, la pendiente de la unión domiciliaria podrá estar comprometida entre un 3 y un 33%, salvo casos debidamente justificados, cuyo valor mínimo será un 1%. Este valor, al igual que el anterior, te enmarca dentro desde la cámara domiciliaria hasta el empalme con colector. Importante, las tuberías deberán ser impermeables a los gases y líquidos y toda boca de admisión tendrá un cierre hidráulico o sifón con carga mínima de 50 milímetros que evite por completo la salida de gases u otro dispositivo que cumpla con dicha función. O sea, nuestros artefactos, nuestras casas, todos tienen sifón. El WS también, digamos. Y esto es para que desde la red de alcantarillado los gases que emiten el propio alcantarillado no inunden la casa. Por eso es un sello hidráulico, es un sello de agua, un sifón que impide que pase de un lugar a otro y el sifón se mueve en la medida que hay diferencia de agua en su sello. En el artículo 90 dice, las instalaciones domiciliares se proyectarán de modo que todas las tuberías sean accesibles para su revisión y limpieza. Esto es súper importante porque tiene que ver principalmente con nuestro futuro proyecto, en las cuales las camas, o sea, toda la tubería puede ser varillable. ¿Qué es varillable? Que puedas tú limpiarla de cualquier taco que se produzca o tapón o obstrucción que se produzca dentro de tu tubería. No debe de tener ángulos que impidan que esta varilla pueda
transitar a través de largo de todo el tramo. Por eso las cámaras tienen que estar en un lugar apropiado que permita rápida inspección. En el artículo 91 dice, deberá proyectarse una cámara domiciliaria al interior del inmueble, conforme a la norma chilena 2592, que tiene que ver con el desarrollo de cámara, y una distancia no mayor a 1 metro de la línea oficial de cierre y un lugar accesible. Dice, excepcionalmente la autoridad competente podrá autorizar distancias mayores a 1 metro técnicamente justificadas. Si la distancia entre esta cámara de inspección y el colector público excede los 20 metros, deberá proyectarse obligatoriamente una cámara adicional en la vía pública, previa autorización y las condiciones que establezca la respectiva municipalidad. Esta condición significa que si su proyecto desde la cámara domiciliaria, que está a 1 metro de la línea oficial, y desde ahí hasta el colector la distancia es superior a 1 metro, ustedes necesariamente, o sea, a 1 metro, a 20 metros, ustedes deberán considerar una cámara del tipo pública en la conexión con el colector. Normalmente estas cámaras son tipo A, que son las cámaras que ustedes ven en cada esquina entre cruce de calle. Esas cámaras tienen banqueta, tienen pie derecho, tienen el cono y chimenea. Son cámaras que son normalmente prefabricadas y tienen una altura variable, pero son profundas. Sigamos. La distancia entre cámaras interiores podrá ser como máximo de 30 metros para tuberías de 100 milímetros de diámetro y hasta 50 metros en diámetro 150. Enténdase los 100 milímetros como en el caso del PS, 110. Esto era para las redes privadas de alcantarillado. Dice, me hago aquí mención, en el caso de los edificios, que es tal vez unas condiciones que son diferentes. Normalmente los edificios, como tienen subterráneos, descargan sus aguas servidas en estanques que tienen la función de acumularlas y en esa condición se ejecuta una planta elevadora que tiene bombas que elevan las aguas servidas a una cámara también de unión domiciliaria, la que después gravitacionalmente descarga en el colector público. Y dice lo siguiente, la elevación de las aguas servidas, que se refiere al artículo anterior, deberá cumplir con las siguientes condiciones. Toda tubería de impulsión descargará una cámara de inspección. El punto de descarga de esta impulsión tendrá una cota tal que permite el escurrimiento gravitacional del colector público. La instalación de bombeo deberá contemplar un mínimo de 2 bombas provistas de dispositivos de control para funcionar alternadamente, siendo al menos una de ellas de reserva. Esta condición normalmente, como les digo, se da en edificios o en situaciones en donde tienes que acumular bajo cota y tienes que elevar. Puede ser también que inclusive un grupo de casa o un grupo habitacional esté bajo la cota de descarga del colector más próximo. En todo caso, cuando ustedes piden la factibilidad, les indicará la altura y ahí su proyecto verá cómo están en un punto de descarga. En el título 10 dice descarga de ventilación y descompresión de instalaciones domiciliarias de alcantarillado. Esto tiene que ver con la ventilación. Lo nombré la otra vez, en el punto más lejano tiene que haber una tubería que permita que se ventile la red y además que produzca el equilibrio de presiones dentro del sistema, ya que como tenemos sello hidráulico y al descargar estos sellos, por ejemplo en el DBC, se producen diferencias de presión que pueden hacer que se produzcan presiones de diferentes características y llevarse los sellos. Dice, toda instalación domiciliaria de alcantarillado deberá contar con un sistema de ventilación que cumpla las siguientes condiciones. Se establecerá a lo menos una tubería de ventilación principal de diámetro nominal no inferior a 75 milímetros por cada empalme con la red pública, la que deberá quedar en el punto más alto de la red de alcantarillado domiciliario. Si está haciendo un proyecto de casa, la cota normalmente de las cámaras nacientes, estos artefactos que están en el punto más alto de la red, como trabaja con pendiente y esto es gravitacional, en el punto más alto se conecta la tubería de ventilación. Hay ciertas condiciones que se cumplen principalmente para los casos de
edificios o situaciones en que se dé y ustedes tienen que decidir o su proyecto debe cumplir con esto. Dice, se deberán ventilar los ramales de inodoro de WC que recorran en planta más de 3 metros antes de llegar a una cámara de inspección o empalme con ventilación y cualquier otro ramal que recorra más de 7 metros, con excepción de los ramales de pileta, en que podrán aceptar hasta 15 metros. Normalmente las piletas ya no se hacen, sin embargo, porque esta condición, la primera, que recorran en planta más de 3 metros, es por lo que les comentaba anteriormente. Si uno descarga un WC, se producen diferencias de presión y podrían llevarse los sellos. Actúa en una especie de bombín, en la cual succionaría el sello hidráulico, provocando que no funcione el sistema. Eh, Además, dice, deberán ventilarse los ramales de inodoros que recorran en planta menos de 3 metros antes de llegar a un empalme con ventilación y reciban descarga de otro artefacto. La misma situación que en el punto anterior. Normalmente en edificios, como lo vamos a ver en el anexo, cuando hagamos el cálculo, ustedes verán que existe una tubería de descarga y una tubería paralela de ventilación. Dice, la ventilación deberá empalmar a la tubería que ventila por medio de una pieza V invertida, de manera que la ventilación sea siempre la continuación vertical de un ramal, en cuanto a las condiciones físicas lo permitan. Eso normalmente ustedes lo ven en edificios, como les comenté, y además considera que todo tiene que estar registrado. Acuérdense que en el caso de edificios, cada 2 pisos tiene que ponerse una pieza que permita registrar, y además tiene que estar esta red, una al lado de la otra, para que se produzca la ventilación y no existan diferencias de presión. Creo que en esta primera parte hemos recorrido lo que, digamos, como reglas y lo que habíamos comentado en clases, que nos permiten mirar un proyecto y desarrollarlo de forma tal que nos permita ver en plan. En el próximo, a continuación, veremos unos proyectos de alcantarillado y veremos y los revisaremos de forma tal que les dé una idea de cómo se debería ejecutar.